Máscaras a través de Reporteros MX. Estimado Alejandro, bonito lunes, bonito inicio de semana. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Bonito lunes, querido Manuel, con mucho gusto de estar ya por acá en Sin Máscaras y de saludar a toda la audiencia de los Reporteros MX también y de estar ya en este gran espacio. Muchas gracias, Alejandro. Permíteme iniciar preguntándote algo que pasó, literalmente pasó de noche y que pues muchos medios de comunicación como que no quisieron abordar. Anoche, por ahí de las 11 de la noche con 40 minutos, al PRD se le ocurre que es buena idea publicar cierto documento, ¿no? Y este documento, entre otras cosas, es firmado por Jesús Zambrano, que tiene el mismo valor que un pulparindo en estos momentos, ¿no? Bueno, entre otras cosas, ese documento de Jesús Zambrano dice que ya están listas, valga la redundancia, las listas plurinominales. Y qué sorpresa que el señor Jesús Zambrano se pone a él en primer lugar de estas listas plurinominales. Es decir, que eventualmente el señor se va a convertir en senador de la República, no mediante el voto popular, no porque una persona lo haya decidido, sino porque él solito se va a meter al Senado de la República. Añadiendo a la fórmula, Alejandro Moreno, presidente del PRI, hizo lo mismo. Marco Cortés, presidente del PAN, hizo lo mismo. Y Jesús Zambrano, siendo presidente del PRD, digo, tampoco es que hubieran muchos que se hubieran peleado, por supuesto, tiene que haberlos, desde luego, pero no tantos, también hizo lo mismo. Es decir, que los tres presidentes partidistas de oposición que están reclamando al presidente López Obrador que hay falta de democracia en nuestro país, se impusieron en el Senado de la República. ¿Cómo ves, Ale? Pues yo creo que es lo que queda hacer frente a lo que arrojan las encuestas. Ya lo hemos estado viendo a lo largo del día de hoy, que salieron las primeras encuestas de enero, en donde ya es muy evidente, y ya, de hecho, las primeras encuestas que salen una vez concluidas las precampañas presidenciales, en donde la ventaja que se consolida de la doctora Claudia Sheinbaum frente al segundo lugar, que sigue siendo Xóchitl Gálvez, pues es ya de 30 puntos, es indiscutible una ventaja ya tan abrumadora que se da frente a la elección presidencial y que por lo tanto se va a traducir no solamente en el resultado final de la elección presidencial, sino también seguramente en la expresión de los congresos locales y federales, en el Senado de la República, en la Cámara de Diputados, y por lo tanto no es extraño que los dirigentes de los partidos de oposición, que van a ser los más golpeados, por supuesto, por este resultado que va a haber el próximo 2 de junio, estén salvando su propio pellejo. Y es que no solamente el acuerdo que se reveló hace unos días por el propio Marco Cortés, el acuerdo firmado para Coahuila en 2023, en donde se comprometían ya por anticipado notarías, se comprometían incluso distritos locales hacia 2024, se comprometían los órganos de transparencia, se comprometía la ratificación de un magistrado. A muchos sorprendió que estuviera pensando Marco Cortés y el PRIAN en pactar notarías cuando debieran estar pensando en la elección presidencial. Escuchábamos por ahí a alguno de los opinadores de la derecha que cómo era posible que, creo que era Joaquín López Dóriga, el mismo Joaquín, quien se sorprendía de que Marco Cortés estuviera pactando notarías cuando el objetivo estaba realmente en la presidencia de la República. Y es que realmente desde hace mucho yo creo que ya dieron por perdida la presidencia de la República y es por eso que están pactando cargos menores y están buscando la posibilidad ya ni siquiera de que su proyecto político sobreviva a mediano o largo plazo, sino están tratando de asegurar los cargos que a estos dirigentes de los partidos les permitan sobrevivir en los próximos años, porque seguramente no saben hacer otra cosa, seguramente muchos de ellos nunca en sus vidas han trabajado de otra cosa y no se van a poder dedicar a nada más una vez que el pueblo de México les quite el presupuesto público de las manos y no tengan forma de tener cargos de los cuales pues estar sobreviviendo, ¿no? Entonces, esta es la razón por la que los tres dirigentes de los partidos, como tú dices, Alito Moreno por el PRI, Marco Cortés por el PAN y ahora el propio Jesús Zambrano por el PRD, y eso si es que el PRD no pierde el registro, pues ya están asegurando al menos sus lugares en la próxima legislatura, tratando de quedar como diputados, como senadores, y bueno, pues veremos si les alcanza, si es que les alcanza al menos al PRI y al PAN, pues tendremos que soportar en el Poder Legislativo durante el próximo periodo ahí a un Marco Cortés y a un Alito Moreno, que yo estoy seguro que de mucho no le va a servir tampoco a la oposición tenerlos ahí en el legislativo, querido Manuel.
Hagamos un ejercicio de imaginación, Alejandro. Qué interesante legislatura vamos a tener los siguientes 6 años en el Senado de la República. Diputados, pocos, 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 por no decir 2 o 3, son los que suelen destacar. Y en ese primerísimo lugar está Gerardo Fernández Noroña, que habrá que ver si se mantiene como diputado federal o en una de esas como coordinador de la fracción, no, digo con mucho respeto para el PT, pero de Morena, honestamente, como salieron las cosas en la encuesta para el diputado Noroña. Decir lo siguiente, Alejandro, en el Senado, a ver, vamos a pensar tantito. Ya es un hecho que estará Lili Telles, Marco, Alito y Jesús Zambrano. Hace poco también anunció su incorporación para competir, pues el único precandidato, es decir, que eventualmente será el candidato, Roberto Palazuelos en el estado de Quintana Roo. ¿Tú te imaginas, o sea, una legislatura de este estilo? Palazuelos, los 3 amigos de Parchís, Lili, que vamos a tener que, perdón, mantenerla 12 años, 12 años ininterrumpidos en el Senado de la República, de la misma manera como lo hizo Kenia López Rabadán, pero hasta ahorita se hizo famosa en este sexenio, lleva como 18. Bueno, y digo, también Morena, desde luego que tendrá los suyos, Ricardo Sheffield, Rosalinda López en el estado de Tabasco, estoy tratando de hacer un poco de memoria, Ernestina Godoy, ¿no? Omar García Harfuch, es decir, va a ser una legislatura bastante interesante. Aburrida no va a estar la cosa en el Senado de la República. Sí, y creo que uno pensaría que la oposición estaría designando a sus cuadros con mayor capacidad de debate, con mayor capacidad de defender un proyecto político, y este es el nivel que estamos viendo. Realmente esto evidencia la falta de cuadros que hay en la oposición. Por un lado, hay una falta de cuadros muy grande, y por otro lado, pues no es otra cosa más que la resistencia de la vieja clase política a dejar estos espacios, porque es lo único que le queda, como decíamos, para poder sobrevivir. Y es que si hubiera mayor altura de miras en la oposición, pues tal vez estarían buscando a otros perfiles que no conociera la ciudadanía, cuadros más jóvenes que pudieran llegar al legislativo a defender al proyecto neoliberal, pero no lo están haciendo. Están llevando a los mismos cuadros. Ya Lili Telles también se registró por el PAN allá en Sonora para volver al Senado a ser la voz más vociferante del Poder Legislativo. Y bueno, pues es a lo que está apostando la oposición para los próximos años. Seguramente va a ser un Congreso, en este caso una legislatura muy lamentable del lado de la oposición en cuanto a lo que tiene que ver con el nivel del debate político. Y es que en el legislativo es en donde más se debiera pues priorizar que hubiera personas con una agenda. La agenda que están impulsando ellos, como siempre, pues es una agenda totalmente conservadora, antiderechos. Lili Telles pues es una de las personas que más ha promovido la agenda en contra de la diversidad sexual, del aborto, de los derechos de los trabajadores. Y este tipo de voces es a quienes están escogiendo para que les representen durante los siguientes años. Y yo creo que va a haber un debate muy intenso, porque estamos apostando a que si del lado de la Cuarta Transformación se consolida el plan C que permita impulsar reformas constitucionales, pues el debate no se va a quedar solamente en ciertos temas que ya hemos estado discutiendo a lo largo de este sexenio, sino que se puede y se debería profundizar para poder llevar a cabo las reformas que quedaron pendientes en este sexenio, y por otro lado, pues para impulsar otras agendas que desde el lado de la transformación sí deben de impulsarse, aprovechando una mayoría calificada que estamos apostando a que se pueda consolidar para el próximo periodo, para la próxima legislatura. Y bueno, pues así será el escenario, querido Manuel. Alejandro, me gustaría compartirte 2 videos, primero seccionados a temas, desde luego. Se dice, ¿no? Coloquialmente, que cuando se reparte mal el botín, hay motín. Pero en el caso del PRD, yo creo que es un motincito, pero sigue siendo motincito, ¿no? Silvano Aureoles, tú te acordarás de tan ilustre y humanista personaje, ¿no? Silvano Aureoles es gobernador del estado de Michoacán por el PRD, un hombre histórico, porque pues es el último gobernador de la historia del PRD, ¿no? Hasta el momento así lo indica las elecciones políticas. Silvano Aureoles exige
no pide, no plantea, exige que sea destituido Jesús Zambrano. No sé de cuántos periodistas se necesitará para conseguir una hazaña de esas, ¿no? Que seguramente no serán muchos. Pero lo que sorprende es la razón, ¿no? El móvil. Y es porque no ha estado repartiendo bien los cargos. Entonces ahí es cuando dices, uy, no, 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 no. Debería de haber un poquito más de tacto para decir las cosas. O sea, no solamente es Marco Cortés, también es Aureoles. Vamos a ver, escuchar. Y yo desde aquí lo digo con toda claridad, que Octavio Campo debe de renunciar a la dirigencia del partido. Y se tienen que respetar las decisiones de nuestras compañeras y compañeros. Aquí me decía un compañero de Ario Rosales, es que allá queremos ir solos, acá queremos participar solos. Donde quiera que quieran participar los compañeros, como se den las condiciones, que participen. No puede haber ninguna imposición como la que están haciendo estos traidores del partido. Zambrano, Grijalva, bueno, Jesús López Obrador es un traidor al partido. Y que se larguen. O renuncian o los hacemos renunciar. Digno de una narcomanta, ¿no? O renuncia o los vamos a hacer renunciar. Pues, se supone que la política es para evitar el conflicto, Alejandro, pero en Michoacán los periodistas no lo ven así. ¿Cómo ves? Es que cuando se está en una condición tan precaria de posibilidades rumbo al 2024, pues es claro que en este tipo de espacios de la vieja política empieza a generarse crisis y contrario a lo que en ese caso podría suceder, que es que se uniera la oposición, que estuviera más conciliada entre sí, Es imposible. ¿Por qué es imposible? Pues porque sí representan una contradicción absoluta. Los principios fundacionales del PRI, los principios fundacionales del PAN, los principios fundacionales del PRD representan cosas completamente contrarias. Cada uno de estos partidos pues se fundó y se creó con principios totalmente diferentes, con un proyecto de país totalmente distinto. En su momento, el Partido de la Revolución Institucional, pues bueno, al final de cuentas, una herencia de ciertas políticas de la Revolución Mexicana que sí fueron exitosas, en este caso, pues el legado del general Lázaro Cárdenas y ciertamente, pues, del legado de la Revolución Mexicana que decía defender al menos durante parte del siglo XX, y precisamente es el Partido Acción Nacional el que se crea para oponerse al Partido de la Revolución Institucional, para desmantelar lo poco que pudiera quedar de la política del estado de bienestar, de una política nacionalista, revolucionaria del general Lázaro Cárdenas, y precisamente se crea el Partido de Acción Nacional bajo la influencia reaccionaria del mundo de los partidos fascistas. Ahí está el libro de La raíz nazi del PAN, del mismo Fisgón. Y bueno, el Partido de la Revolución Democrática se crea precisamente para oponerse al PRIAN, a este régimen de partidos que ya existía desde 1988 con Carlos Salinas de Gortari, que une al PRI y al PAN para terminar de desmantelar el país y para terminar de privatizar pues todo lo que quedaba en nuestra nación, las industrias nacionales, las instituciones que pues en su momento había creado el PRI, ¿no? Entonces realmente en sí mismos representan una contradicción, ahora que son oposición y que están juntos, pero que tienen un escenario tan complicado hacia 2024, no hay posibilidad de que se unan. Creo yo que incluso mientras más se acerque el día de la elección, el domingo 2 de junio, y que la derrota de estos partidos sea inminente, va a haber una división mucho más clara porque van a evidenciar la necesidad que van a tener de cargos, ya sea una sindicatura, regiduría, ya sea una dirección en los ayuntamientos, hasta eso se van a estar peleando cuando llegue el domingo 2 de junio. Van a estar peleándose lo que quede de la oposición, y yo creo que precisamente por el lado contrario, en la cuarta transformación, mientras más nos acercamos al domingo 2 de junio, está habiendo una unidad que incluso no nos esperábamos hace unas semanas o algunos meses. No esperábamos ver ahí a Marcelo Ebrard en el cierre de precampaña de la doctora Claudia Sheinbaum, y no esperábamos ver a ciertos actores de la Cuarta Transformación que en su momento pudieron tener diferencias, pero que ahora que es sabido que la consolidación del proyecto
está más fuerte que nunca, pues ya están unidos y seguramente muchas más personas seguirán sumándose y uniéndose para garantizar la victoria de la Cuarta Transformación en este 2024. Alejandro, para finalizar, el día de hoy estuvo movida la Embajada de los Estados Unidos. Estados Unidos es un país bastante peculiar, ¿no? Difícil, vamos a llamarlo. Es un país difícil. Y, pues, entre otras cosas, hoy recibieron a las dos candidatas presidenciales. Me dicen que a Jorge Álvarez Maínez, pues, le sacaron cita, ¿no? O sea, que, que tendrás que esperar un poco más a ver si logran reunirse. Y, perdón, pero yo sí veo a los estadounidenses más felices con cierta candidata que con otra, ¿no? Esta es la fotografía. Se reúnen con Claudia Sheinbaum Pardo y con Xóchitl Gálvez, tanto republicanos como demócratas, y el embajador Ken Salazar. Excusez-moi, pero ya para que Ken Salazar muestre todos los dientes es porque sí está feliz, ¿no? Del lado de la señora, de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Y bueno, con Xóchitl Gálvez, pues para el recuerdo, ¿no? De una vez yo creo que tramitó el pasaporte, la visa, ¿no? Le hicieron ahí su examen a ver de cómo andaba de condiciones. Alejandro, tú estudiaste Relaciones Internacionales. ¿Cómo crees o cómo visualizas que podría ser eventualmente el escenario para Claudia Sheinbaum o, en uno más improbable, para Xóchitl, de ganar la presidencia con, perdón, yo sigo en la idea, yo sigo aferrado de que será Trump el presidente? Ayer Ron DeSantis, el gobernador de Florida republicano, declinó a favor de Trump y todo parece encaminado para que nuestro amigo de color naranja regrese al poder. Entonces, preguntarte, escenario A o B, ¿cómo lo visualizas? Mira, yo soy de los que cree que Estados Unidos no tiene amigos, sino que tiene intereses, y la razón de las sonrisas del personal de la Embajada de los Estados Unidos, del propio embajador de los Estados Unidos en México, Ken Salazar, en esta reunión con la doctora Claudia Sheinbaum, es porque tienen un interés muy legítimo en que vayan a tener una buena relación con México, que es su socio comercial más importante, que compartimos la frontera norte de México, la frontera sur de los Estados Unidos, que realmente es un país clave para el crecimiento de los Estados Unidos y para su estabilidad incluso durante los próximos años, por lo que es de un gran interés para el gobierno de los Estados Unidos, que en este momento encabeza a Joe Biden, que encabeza el Partido Demócrata, tener una buena relación con México, con los gobiernos mexicanos. Creo que ellos ya han entendido muy bien que la correlación de fuerzas en México ya cambió, que está habiendo una transformación, que se pretende consolidar un estado de bienestar, que se pretende terminar con la corrupción y que también está aplicando una política exterior soberana que va dictada desde el interés nacional, no desde Washington. Y creo yo que con el estudio que ha hecho incluso el propio Estados Unidos, porque ellos han estudiado mucho la historia y la política mexicana, saben que lo que más les conviene en este momento es tener una buena relación con la Cuarta Transformación, tener una buena relación con la próxima presidenta de México, que será la doctora Claudia Sheinbaum, y las caras de tristeza al lado de Xóchitl Gálvez, pues la verdad es que son de decepción, de que no haya aprendido, porque tanto le invirtieron a la campaña de Xóchitl Gálvez, tanto le han invertido desde la Embajada de los Estados Unidos a la oposición mexicana, tanto dinero le han dado a Claudio X González, a Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad y a tantas organizaciones no gubernamentales. Uno puede revisar ahí en la página de la USAID y viene documentado cómo incluso han capacitado a periodistas mexicanos, han capacitado a abogados, a funcionarios del gobierno Mexicanos mexicano. contra la corrupción. Claro, a organizaciones no gubernamentales les han entregado muchísimo dinero, les han invertido tanto para que no diera resultado y resultaran tan ineptos los partidos de la oposición, que yo creo que pues al final estas caras con Xóchitl Gálvez pues ya son de resignación, son de decepción, ya será para la otra, es lo que comunican, ya sigan participando, es lo que le puede decir a la oposición. Y bueno, frente al escenario que hay en México, lo que les conviene mejor pues es tener una buena relación, aceptarlo y tener una buena relación con la próxima presidenta de México, que va a ser sin duda la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. La típica foto familiar de Navidad con las tías que no te agradan. Eso es la segunda foto que se presentó hoy en de los congresistas y del embajador de Estados Unidos, Ken Salazar. Alejandro, como siempre, te agradezco mucho tu tiempo, presencia y análisis.
Privilegiado, como siempre, querido, de poder platicar contigo. Y también te pido, por favor, que nos compartas tus redes para estar al tanto de tus comentarios que realizas a través de ellas. Gracias, como siempre. Igualmente, querido Manuel, te mando un fuerte abrazo, un abrazo muy fuerte a la audiencia y nos encontramos en redes sociales como @Alejandro4T- y por ahí nos seguimos saludando. Saludos. Abrazo choncho, querido Alejandro Torres, amigo de esta casa informativa de